Bueno, este programa se llamaba Historias de Gente Común. Ajá. Después se llamó Testigos y Memoria. Después se llamó La Vida en un Ratito. Y ahora se llama Antes que me olvide, pero es lo mismo. Es sentarnos a ver si podemos delinear un perfil imposible, el perfil de la región Rosario. Menuda tarea. ¿Qué tal? El nombre completo. Olga Edith Corna. ¿Corne o Corna? Corna. Corna, como córnea pero sin la E, Corna. Corna. ¿Y la mamá? Mi mamá se llamaba Ángela Malvina, Ángela Malvina, sí, Ángela como Pastorino. Malvina Mancini. Mancini. ¿Sos nacida en Rosario, Olga? Yo nací en Rosario, el 23 de febrero de 1952. Sos jovencísima. Una niña. ¿Por qué lado de la ciudad? ¿Por dónde? Por la zona sur. No, zona sur, ¿qué? Tupungato y Salvá, supongamos. Digo Tupungato y no digo Regimiento 11. Tupungato y Salvá. En realidad, la matrona o la comadrona que atendió a mi madre, que vivían en Coronel Domínguez, estaba por calle Sánchez de Bustamante. ¿Qué día? ¿Febrero, me dijiste? 23 de febrero. Es una fecha con cierta historia, el 23 de febrero. Ajá. Con dos historias. Tiene una historia anterior a vos, que es 1946, la primera elección de Perón. Ajá. Y tiene una historia que ahí va con vos, porque a Frondizi también 22, 23, 24 de febrero. Así es. ¿Qué hacían tus viejos? Mi papá era productor agropecuario, sembraba papas, fue el creador del Mercado Central de Fisherton, sembraban papas puntualmente en Barranca de los Lobos, en Mar del Plata, en la zona de Balcarce, que era la zona papera por excelencia. ¿Y sí, qué camiones para traerla? Sí, él tenía un transporte, digamos, de camiones y además... Sembraba y traía papa a Rosario. Exactamente. ¿Y era negocio? Mucho, en aquel momento, claro, era mucho el negocio. Y Oye, además, ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Dos. Dos. Yo tengo una hermana. ¿Una hermana? Mayor. ¿Era la que te alineó? No. Nosotros fuimos personas muy independientes porque teníamos una madre muy abocada a que las hijas estudiaran y un padre que estaba mucho tiempo afuera, porque en su primer momento fue camionero, apenas ellos se casaron. ¿Leía y escribía tu viejo? Mi papá leía y escribía, y mi mamá leía y escribía, y había hecho una carrera fantástica hasta segundo grado en una escuela de campo. ¿Y alcanzaba? Alcanzaba muchísimo porque en ese momento quien tenía segundo grado era un iluminado, digamos. Había hecho 6 grados juntos. Pero pará, estamos hablando, ponele 50, para no hacerlo con vos, Sí, sino sí. generacional, de un país en donde, o de una región, Rosario, en donde quien tenía lectura y escritura, como dijeran en los sumarios, que sí lee y escribe, Sí. quien tenía lectura y escritura y un poquito más, ya entendía el país. Sí, entendía el país, y mi madre fue una gran lectora, además, porque como una cosa curiosa de aquella época, y de lo que nosotros llamamos hoy personas que ayudan en el hogar, y ese es otro tema, o llamados como quieran llamarles, ¿no? Este recinto tiene que ver con otro tipo de denominación a quien era la servidumbre del lugar. Mi mamá tuvo una impronta fantástica para salir de la vida de campo puntualmente, que fue... Porque ella venía del campo. Ella venía del campo. ¿De qué campo? Ellos eran de la zona de Villa Amelia. Acá cerca. Eso sigue siendo región Rosario. Sí. Y pudo ir a Coronel Domínguez como dama de lectura de la que fue luego mi madrina, que era Berta Garramuño, que era una persona... ¿Qué son de Chiquito Garramuño y del otro? Nada, de los directores de teatro. No, nada. Bueno, nada. pero pará. Tu madre fue de ama o persona de lectura de la familia Garramuño. De la familia Garramuño, de la que era luego, digamos, de la que era dueña de la casa, digamos. Mi mamá fue a esa casa cuando tendría unos 14 años, más o menos, después de haber terminado su escuela. Pero por eso, pará, con 14 años ya fue. Ponele que eso no fuese un laburo, pero lo era. No, sí, claro, era un trabajo.
Lo que pasa es que mi mamá, en vez de terminar siendo la persona que limpiaba o lavaba o cocinaba, terminó siendo la dama de lectura de la dueña de la casa, de la matrona, digamos, de la persona que era, digamos, la señora. Lo que pasa es que vos decís matrona y a mí se me hace matrona del parto. Claro, no. Bueno, en todo caso, de una dama patricia, en todo caso, ¿no? Sí, eso me lleva a otra. Es rara esa historia porque está bien, toda esa gente ya tenía un poder económico como para solventar una persona que lea, pero la región Rosario no tuvo patricios. Era todo como el viejo Corna, o como dijiste el apellido de tu madre. Mancini. Venían a ver qué pasaba. ¿De dónde venía el Corna? No, el Corna había venido... Bueno, la historia familiar de Corna es fantástica porque en realidad ellos vinieron de Italia. Yo tuve una bisabuela que además hizo algunas intervenciones que tenían que ver con haber dejado sus viñedos en Torino, Mercenazgo, en Italia, eran piamonteses, de la parte paterna, ¿sí? Y esa parte paterna tiene, mi bisabuela era una mujer de mucho poder económico, pero además de ¿Te mucha... contaron o la conociste? No la conocí. A mi contaron? bisabuelo me contaron. Pero sí tengo una historia plasmada en el cementerio de Villa Gobernador Galvez, que se llama San Lorenzo por mi bisabuelo y el mármol del ingreso así lo dice. De San Lorenzo para allá. Me volvés loco, el coronel. No, perdón, no dije. El cementerio se llama San Lorenzo, como se llamaba Lorenzo, mi bisabuelo, al que ella, cuando mi bisabuelo fallece, toda esa parte de territorio, sí, de tierras que eran de ella, las colocó como el cementerio de Villa Gobernador Galvez. ¿Y para vos había un destino? ¿Para mí? Sí, ¿te tenían marcado un destino? No, mi madre siempre... si yo tengo que decir algo, mi madre siempre entendió que lo mejor que podía hacer una persona era, como mujer, ser independiente y estudiar. Voy por otro lado. Cocina económica. ¿Entró el gas? ¿Estaba el queroseno? Estaba el querosén. Yo a los 4 años nos vinimos a vivir a Rosario. La radio era fundamental. Mi madre era una persona que tenía que ver con la radio. ¿Y el diario? No, me decís que era lectora, entonces libros. No solo libros, sino diario. Y mi mamá tenía una característica, leía de atrás hacia adelante. De los chistes para acá. Exactamente. Y además por otra cuestión puntual, obviamente. Sí. ¿Quién se había muerto en ese momento? Sí, años en que no te morías y no estabas muerto ahí. Exactamente. ¿Y a dónde fuiste a la escuela? Yo fui a la escuela al Santísimo Rosario, que queda en la calle... ¿Una escuela incorporada de monjas? Sí, una escuela de monjas maravillosas, tercermundistas, dominicas. ¿En qué año fue eso? ¿Sobre el 60? Sí, claro, yo terminé mi secundaria en el 66. ¿76 secundaria? No, yo terminé mi secundaria en el 66. 66. Pero tuve un pasaje entre el Santísimo Rosario y la escuela El Huerto, con una cosa muy característica que era, yo estaba en zona sur de la ciudad de Rosario, Topongato y Salvá, y me iba a buscar un ómnibus que tardaba más que el tiempo que yo estaba en la escuela, porque hacía un recorrido que era para que uno no supiera dónde estaba. ¿Y tu vieja contenta de que fuera, tu madre fue contenta de que fuera a la escuela? Sí, mi mamá. ¿Qué pagaban? ¿Había uniforme en esa época? Sí, uniformes y supuestamente una cuota. Eran años de si había heladera y cocina. ¿Heladera había? Sí, claro. Y despensa y cocina, la cocina querosén, me decís. No, yo no dije eso. Cuando ellos vivían en Coronel Domínguez, la cocina era a querosén, y la heladera sería a querosén y las estufas eran a querosén. Cuando vienen a Rosario, ellos vienen a vivir en la zona sur, a un chalet, hay un gran grupo de arquitectos que hicieron chalet que son muy parecidos, así como hay casas en Rosario que son parecidas a los buques. Como el barrio ferroviario ahí. Exactamente. Y tenían luz. Así que tenían una heladera eléctrica. ¿Tenías amigas en ese barrio? Yo sí, ¿cómo que no? Sí, claro que sí. Además, amigas, casi todas mis amigas, digamos, de primaria y de secundaria, y en las cuales terminé mi secundario, tenían que ver con el barrio. Éramos toda gente del barrio, familias que mandaban a sus hijos a
la escuela Santísimo ¿Y Rosario. cómo era ese barrio? ¿Un farol en la mitad de la calle? ¿La cana que pasaba en bicicleta? No. Ese era? barrio era fantástico. Tenía dos plazas maravillosas. Una plaza era la Plaza Las Heras, donde estaba el general, que todavía no estaba enjaulado, sino que estaba, digamos, lidiando esa parte. Esa era la parte de la Plaza de los Juegos. Después había una plaza enfrente, digamos, de esta Plaza de Juegos, que tenía que ver con rosedales, ligustros, donde nosotros íbamos a cazar mariposas, a jugar toda la tarde. ¿Cazar mariposa con la rama? Sí, señor. O sea que vos eras de las que cazaban mariposas. Yo era de las que cazaba mariposa, pero tenía un problema porque yo iba más por el lado de los pajaritos. Tenía una gomera fantástica que me había hecho un hermano de mi mamá, mi tío Enrique, que era fantástico para eso. Y entonces... ¿Pero de madera o de alambre? No, de alambre y de madera, porque la horqueta me la traían de Stephenson, que eran donde vivían mis abuelos en aquel momento y donde estaba mi tío Enrique. Y el alambre también él, porque él después fue metalúrgico. Así que yo tenía variados modelos. Contame ahora que jugabas a las bolitas. También. Y tenía unos bolones, perdonando la grosera expresión para el término de hoy, maravillosos. Y jugábamos al pa, que era con figuritas, que no tenía que ser puntualmente el tema del fútbol, ¿no? Pero nosotros éramos chicos que salíamos después de ir a la escuela, salíamos pasado el mediodía, no había siesta, la siesta era en lugares cómodos, seguros, donde claro que había un policía, pero en cada esquina, parado, recorriendo las plazas, donde uno se podía acercar a preguntarle algo o el policía decirle, eso no se hace. Claro, porque eran policías del barrio. Del barrio. ¿Extrañás ese barrio? Rosario, 1 millón de personas. Vos estás parada acá. Ese barrio, ¿lo extrañás? Sí. ¿O esto te acomoda mejor? No. A mí el barrio siempre me llamó la atención y me gustó porque además el barrio es el nivel de contención de uno y tiene uno los mejores recuerdos con respecto a juegos, a amigos, a esta cuestión de tomar la leche en varias casas. Uno terminaba de jugar o de ir y venir por las plazas y seguro que caía en la casa de alguien para tomar la leche. ¿No había uno más pobre que otro? Nosotros nunca vimos esa diferencia. Obvio que la había. Uno puede hacer un estudio hoy de quién era más pobre o menos pobre. Lo que busco son tus recuerdos. No. Nosotros éramos todos chicos que éramos iguales. ¿Llegaba el tranvía? Nosotros no teníamos tranvía en esa zona, digamos, porque la zona sur no tenía tranvía. Teníamos colectivos. En aquel momento la famosa C. La C. La C, que llegaba hasta el frigorífico Swift. Que después fue el 225 entonces. No. La C fue... el 225 era una línea luego, pero la C era la que pasaba por la calle Tupungato, después cambiaron todo este tema de recorrido y ya no pasaba por la calle Tupungato. ¿Era chica de colectivo y al centro? Yo era chica de poco colectivo para ir al centro, porque el centro para nosotros fue un tema de adolescencia. En realidad hasta los 14, 15 años, una adolescencia, digamos, que para nosotros era adolescencia en aquel momento, sino todo se organizaba. ¿Había alguna casa de alto, alguna casa de 2 pisos? Sí. ¿Había algún castillete en esa zona? Sí, claro, mi casa era un chalet de 2 plantas. La casa del doctor Echeverría, que es un lujo, prácticamente un monumento histórico. La casa de los Reutemann, que estaban en la esquina en diagonal a la casa donde yo vivía. Había casas. La zona sur era una zona sur de chalet, digamos, de estas construcciones que tenían que ver con esto que te digo, que era un estudio puntual de arquitectos, los Castaños, que habían hecho esta serie de casas, que eran muy similares en la calle Tupungato, como después, pasando a Ayacucho, hay, en el caso donde vivíamos nosotros, chalet de esa misma naturaleza. Pero, por ejemplo, estaba la casa de los Calegari, que estaba enfrente a la plaza, que era también un muy buen chalet, que estaba en Ochava. Oiga, y había entre eso que es Barrio Sur, por decirlo de un modo, o Sur-Sur, por decirlo, y Alberdi o Fishertown. ¿Había diferencias en la crianza, en la vida? ¿Se encontraban? ¿Eran mundos diferentes? ¿Cómo era eso? Muy diferentes por la distancia. Nosotros en la zona sur, llegar a Fisherton o llegar a Alberdi era en el verano cuando ibas a la Florida, que era otra cosa.
porque si no, la vida que tenía que ver con lo que nosotros conocemos hoy, más allá de que querramos estar allá, con respecto a piletas o a lugares de esparcimiento, eran las quebradas, del Saladillo, que eran lugares donde uno iba a bañarse, a estar, digamos. Ir a la Florida ya era como un tramo muy largo para nosotros. Nosotros teníamos nuestro era un propio viaje. espacio. Era un viaje, un gran viaje, porque eran 2 ómnibus. La C hasta la Plaza Santa Rosa y de la Plaza Santa Rosa hasta allá en otro ómnibus. En la B, por ejemplo. Sí. ¿Y lo hacían? No tanto, porque no lo necesitábamos. Ir al río era como toda una aventura, una excursión. Porque tenés que tener en cuenta la distancia, ¿no? Sí. La distancia. Cuando vos arrancabas para irte, llegabas, tenías que arrancar para volverte. Digo. Viajar era lejos, pero era el sur, de esquina, muchachada, barra que se encontraba. Sí, nosotros teníamos barra. Yo participaba también de la barra de mi hermana, porque mi hermana era mayor. ¿Cuántos años tiene más que Mi vos? hermana tiene 78. No me digas así, nació cuando chico, que tenía 6 años más que vos. 6 años más que yo. Entonces, bueno, yo era la menor, la que molestaba. Sí. Pero estábamos siempre metidos en la barra de los grandes. Pero siempre la menor es la que va aprendiendo más rápido. Bueno, es una manera de decir, ¿Cómo porque se llama nosotros tu hermana? teníamos, mi hermana se llama, le decimos Lucy, se llama Rosa Lucía. Rosa Lucía. ¿Iban a misa? Obligatoriamente, yo iba a una escuela católica. En un primer momento teníamos una libretita donde los domingos te sellaban que habías ido a misa. No íbamos a misa a nuestra escuela porque la capilla era de misas para cuando estábamos en la escuela. Íbamos a la iglesia La Merced, que estaba más pasando a Ayacucho, después... ¿Cuáles fueron las primeras lecturas, Olga? Porque yo te oigo hablar, tu lenguaje es, bueno, siglo XXI, obviamente estamos vivos acá, pero tu lenguaje viene como bien manejado de verbos, de tiempo, de punto y coma. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Qué leíste? ¿Como primero? Bueno, no recuerdo primero. Tiene que acordarse. Primer libro no, porque no. ¿No te pegó el primer libro? No me pegó el primer libro, porque yo como leo de a 3 libros juntos, en realidad no me pega un primero. En todo caso, si yo te dijera un primero que me impactó y qué sé yo, no fue ni Shakespeare ni nada, sino que fue Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, digamos, por decir un libro puntual que es lo que querés saber. Pero además en casa nosotros leíamos muchas cosas. Mi mamá era muy lectora de libros de revistas, digamos. Había muchas revistas como Contigo, Femirama, Radiolandia, todo ese tipo de cosas. Mi mamá era una consumidora y le encantaba. Y mi mamá leía, sí, le había quedado de lo que había sido su adolescencia, toda una serie de literatura universal, digamos. Mi madre era una gran lectora, que fue lo que me permitió a mí después en la facultad tener, digamos, una relación más directa. Si estamos hablando del sur, para llegar a la facultad, hay un paso, 2 pasos, 3 pasos. No, hay un paso de primaria, hay un paso de secundaria y un paso de donde querer estudiar. Yo fui la última maestra normal nacional de la República Argentina, nuestra cohorte. Terminamos con 5 años. Te recuerdo que estás hablando con un maestro normal nacional de la República Argentina. Fantástico, me parece genial. Como somos colegas en ese sentido, hay una cosa que es importante. Eso se cierra en el año en el que yo me recibí. ¿Era médico de familia? Sí. ¿Lo recordás? Sí, como no, el doctor Bobrovsky, que vivía a una cuadra de casa y que nos atendía a todos de qué en esa época, que hoy prácticamente tienen otros nombres. De empachos, de mandarina, de nísperos, de quinoto, de naranjas verdes, que era lo que uno podía hurtar, por no decir el término robar, del vecino. Nunca compré nísperos yo. Yo tampoco. Pero bueno, estas cosas como en el barrio, y te debe haber ocurrido a lo mejor, nosotros éramos todos tíos y tías. Vos ibas a la casa del tío tal, o de la tía tal, o de tal. Bueno, ¿ese es un mundo que se perdió? Sí, sin duda. Ese es un mundo que se perdió. ¿Qué estudiaste en la facultad? Yo estudié... ¿Venías del barrio o ya te habías mudado a algún bulín en el centro? No. Yo viví siempre hasta que me recibí con mis padres. No. La pregunta que hago es necesaria.
¿Y en los amores? Bien, yo me puse de novia a los 14 años, en el primer cumpleaños de 15 que fui. Con mi marido, que fue mi marido durante 40 y pico de años, que falleció hace 2 años. Era un morocho. A mí nunca me gustaron los rubios porque para eso estoy yo. ¿Y de qué barrio era? Él era de la calle Colón, cerca de lo que sería más cercano a la Siberia. ¿Qué apellido? Matarín. Matarini. No, Matarín, así como suena, sin i al final. Matarín. 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 ¿Más grande que vos? Sí, 6 años. Entonces te agarró de pendeja con 14 vos. Bueno, ¿Qué hacía ese muchacho? No sé quién agarró a quién. Ese era el problema. Cada uno tiene su vida y en realidad nosotros no éramos niñas de hábito, digamos. Quiero decirte que éramos chicas que teníamos otra visión de la cuestión. Uno se ponía de novio, supuestamente. Casi todas terminamos teniendo novio más o menos en la misma edad, digamos, de ese grupo de chicas con las que nos seguimos viendo, ¿no? Porque la promoción... O sea que a los 14, 15, que es la edad de merecer, en tu generación todas merecieron. Todos merecimos. Y más o menos con el mismo destino. Casi todo el mundo... ¿Hijos? 2. ¿Andan por el mundo o...? No, están acá. Bueno, y entraste en la facultad. ¿Qué facultad entraste? Yo entré a trabajar... a estudiar... yo fui a la Facultad Católica porque como... ¿Católica? Facultad Católica de Letras porque yo trabajaba. Entonces yo trabajaba en una escuela poligrado en La Esperanza, pasando... ¿Por concurso entraste a trabajar? No, uno se anotaba por escalafón. ¿De qué te recibiste? Yo me recibí de licenciada en letras, yo me recibí de profesora en letras, de licenciada en letras. Hice un máster, hice un doctorado y me dediqué a una disciplina llamada semiótica. ¿Llamada? Semiótica. Semiótica. El único que no entendió bien qué pasaba conmigo o qué estaba estudiando yo fue mi papá, que me preguntó una cosa que a mí me parece genial y que uno debe preguntarle a todos los hijos. ¿Esto te va a permitir vivir? Lo que vos estudiás, ¿te va a permitir vivir? Y esa fue la pregunta que hizo mi papá porque no entendía demasiado. Mi papá hubiera deseado que yo fuera abogada. Yo no fui abogada por obvias razones en este país. Nosotros teníamos un solo momento fantástico de mostrar quiénes éramos, que eran las justas del saber. Si nosotros le ganábamos a Doratrice, éramos Gardel. Porque claro, del sur a un colegio, o Madre Cabrini, o ya después cuando yo durante 2 años pasé a ser parte del otro equipo, como del Colegio El Huerto, que no me gustó, por eso gentilmente mis padres me retiraron para que ese colegio no sufriera ningún otro desmán de lo que venía sufriendo. Volví a mi lugar. Mi lugar es Tupungato entre Salvá y Bermúdez. Ahí está, ahí es tu sitio. Sí, vida. ¿Tuviste alguna vez ganas, o lo hiciste, la pregunta es completa, a Italia, a ese Piamonte, a esa historia? Fui a conocerlo. A ver, yo trabajo hace 30 años con los canadienses. A mí no me interesa irme a vivir a ningún país, ni a ninguna ciudad. A mí me gusta. Yo soy de Rosario y me gusta mi país. He tenido muchísimas oportunidades, y no por mandarme la parte, ni nada por preguntando por otra cosa. No lo encuentro como defecto, pero sí como característica. La región Rosario tiene como característica qué lindo que era el pueblo de mi abuelo, no es así, pero qué lindo que el pueblo de mi abuelo, me gustaría ir a verlo, quedarme o ser de aquello. No, yo fui a verlo y me volví. Fui a verlo como correspondía porque me parece que uno tiene que volver. ¿Era de tu abuelo? Sí. Fui a ver la tierra de mi abuelo, de mi padre, cosa que mi padre no pudo hacer. Y tampoco la vida me lo permitió, porque cuando teníamos la opción de que fuéramos, bueno, él falleció. Pero ¿tenés las 2 ciudadanías? No. ¿Sí? No la tengo. Entonces yo puedo decir, estuve con Olga Corna, que es de raíz rosarina, de definición político-social rosarina, de porfía y capricho rosarina. Sí. ¿Y por qué? Porque es lo que me identifica, porque es lo que quiero. Pero pará, Olga, porque uno de los, voy a usar la palabra, uno de los bolonquis de esta región
es precisamente la identidad. Sí, y me parece Entonces bárbaro. vos decís, mi carnet de identidad es ese. Sí, señor, yo soy una polifonía de voces y una polifonía de genes que ha optado por ser del lugar donde nació, donde estudió, donde hizo su carrera, más allá de que he hecho en otros lugares y todo lo demás. Pero yo soy esto. Yo soy de acá, no soy de otro lugar. Estamos parados en cualquier otro lugar del mundo. Oiga, usted es rosarina. ¿Qué es Rosario? Rosario es una ciudad que no tiene fundador, que es una polifonía de identidades de inmigrantes y de gente de mucho dinero que dejó joyas maravillosas y que puso a ese lugar como una puerta a puerta. Besos, cuídate. Gracias.